Bueno, buenos días, doctores de la RAM. Vamos a iniciar la conversación. Les agradezco que anoten las preguntas para que después hagamos la discusión al final. Vamos a hablar hoy de cómo la neumonía puede progresar a insuficiencia respiratoria. Esta es una paciente de 80 años con una historia de 2 semanas de evolución con tos, flema y disnea, exfumadora, un hipotiroidismo controlado con Eutirox, fibrilación auricular y un trastorno cognitivo con alteración para la marcha y rigidez que es interpretado como una degeneración de Lewis. La paciente fue intervenida de la columna con estabilización ortopédica. Al ser ingresada, la paciente estaba pálida, tenía temperatura de 38,5, un ritmo cardíaco irregularmente irregular con una frecuencia cardíaca de 100, una fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca de 100, la frecuencia respiratoria en 24, tendencia a la hipotensión arterial, roncos bulosos y crepitantes en los 2 pulmones, equimosis generalizada. La paciente, como tenía fibrilación auricular, estaba tomando Rivaroxaban, 15 miligramos diarios. Saturación en 93%, 12.000 blancos con 70 polimorfos nucleares. La urea limítrofe en 20, el sodio bajo. Y la procalcitonina y la PCR o la proteína C reactiva elevadas. Esta es el topograma de la tomografía. Fíjense ustedes que tiene un material de síntesis abajo y tiene el pulmón derecho se ve normal y en el pulmón izquierdo ustedes ven un infiltrado basal con reducción del volumen pulmonar que puede ser neumonía, atelectasia o pleuroneumonía. En la tomografía de tórax ustedes ven un pulmón derecho normal y ven un infiltrado con broncograma aéreo. Ustedes pueden ver el broncograma aéreo aquí, que es la presencia de un bronquio permeable a través de un infiltrado y probablemente de afectación pleural. De esta manera que esta paciente tiene una pleuroneumonía izquierda, que se hace el diagnóstico por los síntomas que la paciente tiene más los hallazgos radiológicos. La pregunta para ustedes que tiene esta paciente. Esta paciente tiene una neumonía de la comunidad, que es una neumonía que se desarrolla fuera del ambiente hospitalario. En este caso, es importante saber que los pacientes no han estado expuestos de manera regular a sistemas de atención de salud en los últimos 3 meses. Y la frecuencia más esperada de neumonía es por neumococo, aproximadamente 15%, y aunque la prevalencia era mayor, o las infecciones por neumococo eran mayores, y probablemente el neumococo, cuando se han hecho estudios de prevalencia, probablemente por el uso de la vacuna contra neumococo, que ha reducido la incidencia de neumonía. Pero de todas maneras es importante recordar que el neumococo es una de las causas frecuentes de neumonía. Es mayor en fumadores y es mayor en pacientes de edad avanzada. De tal manera que la edad constituye un factor de riesgo. Cuando ustedes ven la curva de prevalencia, el impacto de la edad en la incidencia de pacientes con neumonía, ustedes ven que en la medida en que el paciente es mayor, de edad más avanzada, tiene mayor incidencia de neumonía, como ven en este gráfico, que la incidencia en pacientes por encima de 65 años, la incidencia es mayor. Fíjense que esto también guarda relación ahorita con esta epidemia del COVID, de igual manera, la enfermedad es más prevalente en pacientes de edad avanzada. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de neumonía? De acuerdo a los gérmenes, de acuerdo a los virus o de acuerdo a las bacterias, fundamentalmente Streptococcus pneumoniae, pero puede existir también hemófilos influenza, Staphylococcus aureus y virus, influenza, virus sincicial respiratorio y actualmente el COVID-19. Son las causas más frecuentes. Causas menos frecuentes, sobre todo en pacientes con enfermedad pulmonar preestablecida, Pseudomonas aeruginosa, Pneumocystis jirovensii en pacientes inmunosuprimidos o HIV positivos, Moraxella catarrhalis y microflora microerófila y anaerobio, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad periodontal, que hacen neumonía, de tal manera que es muy importante
pensar en revisar los pacientes a ver si tienen enfermedad periodontal, porque la incidencia de neumonía por anaerobios es mayor en estos pacientes. Causas infrecuentes que también es importante tener presente en Venezuela son la tuberculosis, que usualmente da afectación más que todo en los vértices, pero puede dar focos de consolidación neumónica igual que en este caso. Neumonías no tuberculosas por micobacterias, enferminocardia en pacientes alcohólicos o inmunosuprimidos, y gérmenes atípicos como microplasma, clamidia y legionela son importantes. Y los hongos, aunque es menos frecuente, también es importante tenerlos en cuenta, sobre todo coccidiomicosis, paracoccidiomicosis y Aspergillus, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad preexistente. Las causas de enfermedades que parecen neumonía y no son muchas, pero el edema pulmonar y el distrés respiratorio del adulto, el infarto pulmonar, pueden dar imágenes sugestivas de neumonía, de tal manera que deben ampliar el diagnóstico diferencial para evaluar si el paciente puede tener una enfermedad que parece neumonía, pero no es. Otras causas, digamos, no infecciosas de neumonía son la bronquiolitis obliterante con neumonía organizada o neumonía criptogénica organizada, neumonía eosinofílica, enfermedad intersticial, neumonitis intersticial, sarcoidosis, granulomatosis de Wegener y proteinosis alveolar pulmonar, entre otras. De tal manera que, si bien es cierto que los infiltrados pueden ser infecciosos, también deben establecer los diagnósticos diferenciales con enfermedades no infecciosas. ¿Cuál es el cuadro asociado a neumonía en la comunidad? Bueno, usualmente un estado hiperagudo. Los estados hiperagudos son más intensos en gente más joven. Los pacientes mayores tienen lo que se llama neumonía indolente, con menos fiebre, menos leucocitosis. En los pacientes jóvenes o más jóvenes hay un estado hiperagudo, puede llevar a shock séptico. Fíjense ustedes que esta paciente tenía una presión arterial borderline, no estaba hipotensa, pero tenía 160, de tal manera que eso es importante considerarlo. Estos pacientes con neumonía en la comunidad no tienen síntomas respiratorios superiores como faringitis o sinusitis o congestión conjuntival. Si existe una enfermedad inicial con dolor de garganta, fiebre, congestión nasal y conjuntivitis, después aparece el foco infeccioso, ustedes deben pensar que puede haber una neumonía asociada o secundaria a la infección bacteriana, porque a veces eso ocurre. Primero el paciente hace una infección viral y después se complica con una infección bacteriana. Si el paciente tiene leucocitosis más de 15.000 o está leucopénico, recuerden ustedes que para el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tanto la leucocitosis como la leucopenia son tomados en cuenta. Si el paciente tiene consolidación lobar o si el paciente tiene procalcitonina elevada. Es muy importante recordar que la procalcitonina define infección bacteriana de infección viral. Si el paciente tiene infiltrados alveolares, pero tiene la procalcitonina normal, eso hace pensar en enfermedad viral. Cuando hay brotes familiares o brotes en la escuela, uno debe pensar en micoplasma o en afectación viral. En estos casos la procalcitonina está normal. Cuando hay exposición a contactos, como en el caso ahorita del COVID, que se ve con mucha frecuencia la exposición a pacientes contaminados, pues la incidencia de neumonía viral es mucho mayor porque es una enfermedad transmisible. La neumonía de la comunidad no se transmite a menos que exista un contacto en la familia que tenga una infección bacteriana. Pudiera haber una relación de contagio con ese paciente, sobre todo con micoplasma. Lo que favorece la neumonía viral es que existe influenza en la comunidad o enfermedad viral en la comunidad, como el caso que nos ocupa aquí en el planeta actualmente, un cuadro catarral agudo y el diagnóstico positivo para enfermedad viral, bien sea influenza o parainfluenza o COVID o COVID-19.
¿Qué es lo que ocurre a nivel del alveolo? La otra cosa importante es que el alveolo no es estéril. Existe una flora que se llama una microbiota alveolar que puede tener una función de protección. Es lo que se llama el microbioma. Este microbioma está constituido por Prevotella, Streptococcus mycoerófilo, y viven en el alveolo de manera en simbiosis con el organismo. Cuando entra una bacteria, un neumococo por ejemplo, entonces se genera un estado de alteración de esta microbiota. Existe como una especie de competencia entre el neumococo y la flora y la microbiota, y el neumococo es capaz de generar una respuesta inflamatoria local llamando o activando el macrófago, y el macrófago a su vez llama a los polimorfonucleares. Esta inflamación, producida por una multiplicación exponencial de patógenos, la producción de citoquinas locales y el reclutamiento de neutrófilos, genera un cuadro inflamatorio que se expresa como condensación y posteriormente con producción de moco purulento, que es el producto de la interacción de estos macrófagos y de los polimorfonucleares con la bacteria. El paso de las citoquinas al torrente circulatorio dan las manifestaciones clínicas que el paciente presenta: malestar, fiebre, escalofríos, mialgias, que pueden ser comunes tanto para infección bacteriana como para infección viral. Pero es importante recordar este mecanismo porque cuando hay la reparación y cuando hay la resolución del problema, el paciente se mejora, aunque los infiltrados alveolares pueden durar hasta 6 a 8 semanas. De tal manera que guíense más bien por el estado clínico del paciente y no por la mejoría radiológica, que puede durar más tiempo. Cuando se perpetúa la inflamación a nivel alveolar, se puede generar distrés respiratorio del adulto e insuficiencia respiratoria, que es un cuadro muy frecuente. Cuando el paciente tiene neumonía asociada a un centro de salud, a un ancianato, a un sitio de cuidado de ancianos, los criterios originales son que el paciente tenga exposición a hospitalización en los últimos 2 días durante los últimos 3 meses, que viva en un centro, en un nursing home, un sitio de atención de pacientes enfermos o ancianos, que haya existido el uso de antibióticos en los últimos 3 meses, que haya habido sometido al paciente a hemodiálisis, que tenga quemaduras, que exista un miembro de esa comunidad o de ese centro de reclusión con un patógeno multiresistente, y que el paciente reciba terapia inmunosupresora, cualquiera que ésta sea. Puede ser esteroides o puede ser otras sustancias como azatioprina o ciclofosfamida u otras. Es importante también recordar aquí la terapia inmunosupresora con anticuerpos monoclonales por el desarrollo de infecciones micóticas y de tuberculosis, sobre todo en la gente que recibe anti-TNF. Los criterios específicos son hospitalización por 2 días en los últimos 90 días, uso de antibióticos en los últimos 90 días, que el paciente tenga un estado de limitación funcional, que tenga tubos de alimentación parenteral, tales como Dobhoff o gastrostomía, que tenga un estado de inmunosupresión y que use agentes que supriman un inhibidor de bomba de protones o que supriman el ácido gástrico. ¿Por qué? Porque se sabe que el uso de omeprazol o de ranitidina o cimetidina promueven infección nosocomial, cosa que no ocurre con sucralfato. Es preferible en pacientes hospitalizados utilizar sucralfato y no omeprazol o cimetidina o ranitidina. En algunos casos, sobre todo cuando hay pacientes jóvenes con neumonía muy severa, pensar en estafilococo, que puede ser sensible o resistente a meticilina, sobre todo cuando hay necrosis o infiltrados cavitarios, cuando existe un derrame pleural importante, si el paciente tiene una hemoptisis, si ha habido influenza concomitante, si el paciente está neutropénico, si tiene un rash eritematoso y tiene pústulas en la piel. Es muy importante hacer el examen físico, porque si un paciente joven tiene pústulas en la piel, tiene pústulas o rash eritematoso,
eso hace pensar en infección por estafilococo. Y esta enfermedad se ve más frecuente en meses de verano, a diferencia de los cuadros virales que se ven más que todo en estaciones frías. ¿Qué debemos hacer? Bueno, es importante recordar que estos pacientes deben ser todas las pruebas que nosotros podamos buscar para encontrar el germen. Es importante hacerlo. Hemocultivos, cultivo de secreción respiratoria del esputo o del lado bronquial, si el paciente se le hace broncoscopia, hacerle test de influenza y de COVID en todos los pacientes. Y estos test, que aunque no se hacen en Venezuela, es importante recordar porque son muy sensibles y son específicos, que es antígeno neumocóxico y antígeno de legionela en la orina, que tienen una posibilidad diagnóstica alta. Y cuando existe derrame pleural, acepto la centesis y obviamente tomar muestras para cultivo, porque es importante conocer la prevalencia. Es cierto que los cultivos demoran, pero es una manera de conocer cuál es la prevalencia de la bacteria que vemos con más frecuencia. Por eso es que siempre es conveniente tomar cultivos en todos los pacientes que tengan fiebre y que tengan infiltrados alveolares que sugieran neumonía. Igualmente, para neumonía de la comunidad, en otros pacientes que tienen cirrosis hepática o asplenia, que hacen infección por salmonela o por neumococo, es importante también tomar cultivos. De tal manera que es importante recordar la toma de cultivos en los pacientes que tengan neumonía. Bueno, eso es importante. Bueno, los tratamientos de estos pacientes, nosotros en neumonía de la comunidad, lo que se hace, pues, lo que hacemos los neumonólogos es darle un betalactámico con un macróleo. El betalactámico cubre neumococo, cubre hemófilos de influenza, puede cubrir Moraxella catarrhalis, y el macróleo cubre gérmenes atípicos, legionela, clamidia o micoplasma. Pueden utilizar también una quinolona de espectro ampliado, como levofloxacina o moxifloxacina. La ciprofloxacina no, porque la ciprofloxacina es un antibiótico que no es efectivo contra neumococo ni contra gérmenes atípicos. De tal manera que la ciprofloxacina se utiliza como anticuerpo antiseudomonas cuando hay infección por pseudomonas pulmonar. Si el paciente tiene influenza, pues se le da oseltamivir. Si el paciente tiene neumonía diferente a la influenza, pues tratamiento sintomático. Hay muchos comentarios en relación al tratamiento del COVID-19, pero hasta ahora no hay ningún estudio controlado que determine si una medicación es mejor que la terapia de sostén de estos pacientes. Si el paciente tiene clamidia o micoplasma, ustedes le pueden dar acitromicina o doxiciclina. Recordad que la doxiciclina es un antibiótico excelente y barato para los pacientes que tienen neumonía que se tratan en el domicilio. De tal manera que un paciente que tenga una neumonía no complicada, sin hipoxemia, sin factores de riesgo, sin hipotensión, ese paciente puede egresar con doxiciclina para la casa. Si el paciente tiene infección pulmonar bacteriana y ustedes piensan que puede tener influenza, pues se puede asociar oseltamivir. Si existe estafilococo, siempre para el estafilococo nosotros consideramos que el estafilococo es meticino resistente desde el principio, a menos que tengamos el antibiograma. En estos casos de estafilococos aureus se puede dar vancomicina o linezolid combinado con otro antibiótico para los otros gérmenes. Si se sospecha pseudomonas aeruginosa, entonces pueden utilizar un carbapenem antiseudomónico como meropenem o imipenem, o pueden utilizar una penicilina como piperacilina tazobactam y asociar acitromicina por la coexistencia de gérmenes atípicos. De tal manera que más o menos esto es una revisión a vuelo de pájaro de los tratamientos de las neumonías. Después podemos aclarar algunas preguntas si las tuvieran. ¿Qué cosas pueden parecer
neumonía que no lo son. Bueno, ya habíamos hablado de insuficiencia cardíaca, neumonitis por aspiración, infartos pulmonares, exacerbación de la fibrosis pulmonar, un cuadro que se llama Hamann-Rich, para que lo busquen, o bloqueo alveolo-capilar, que es que un paciente que tiene fibrosis pulmonar idiopática, que viene más o menos bien y de repente hace un flare-up, hacen una exacerbación, hacen infiltrados alveolares y esos pacientes hacen insuficiencia respiratoria fulminante. Síndrome de Hamann-Rich. Si el paciente tiene bronquiectasia, bueno, estos pacientes se colonizan con pseudomonas, y cuadros que no son infecciosos como la neumonía eosinofílica, la neumonitis por hipersensibilidad, la vasculitis pulmonar, la gente que utiliza cocaína o que se inyecta heroína con compuestos que adulteran la heroína, pueden tener embolismos por sustancias extrañas o pueden tener embolismos sépticos. También no olvidar que un paciente puede tener una radiografía normal y puede tener una infección, sobre todo cuando tiene bronquitis. La bronquitis no da infiltrados alveolares, los infiltrados alveolares los da la neumonía. Pero si un paciente tiene flema purulenta y tiene tos, tiene fiebre, esos pacientes se tienen que cultivar el esputo, probablemente investigar tuberculosis también, y en estos casos pues los pacientes deben recibir antibióticos igual que si fuera una neumonía, porque puede haber infección bronquial. No olvidar la pertusis, que da una tos recurrente. Se puede hacer la investigación serológica de pertusis, porque en el adulto, a pesar de que está vacunado, pueden tener una tos y ser bordetella pertussis o toferina. Y los pacientes con asma pueden tener infección. Acuérdense ustedes de que muchos pacientes se exacerban con la infección, y muchos pacientes con asma pueden hacer infección por micoplasma y deben ser tratados con macrólidos o doxiciclina. Aquí les traigo algunos ejemplos de lo que es neumonía, pero no es neumonía, digamos, no es neumonía de la comunidad. Tengo un paciente que se le puso un Dowhoff, que en vez de estar en el estómago o en el duodeno, se lo pusieron en el pulmón, hizo una neumonía severa del lado derecho. Aquí tienen una vasculitis eosinofílica, fíjense que son infiltrados alveolares densos, hay derrame pleural aquí. El derrame pleural en esta toracentesis demostró 70% de eosinófilo, y la biopsia a cielo abierto demostró una vasculitis eosinofílica, de tal manera que si el paciente tiene eosinofilia o tiene asma, y puede tener fiebre y puede tener infiltrados alveolares, pero no necesariamente es neumonía. Aquí tenemos una paciente que fue operada de columna, que le dieron 7 unidades de concentrados globulares en un día, e hizo una cosa que se llama injuria pulmonar aguda en relación a transfusiones. Transfusion Related Acute Lung Injury, así se llama en inglés, y así lo van a revisar, como TRALI. Fíjense que tiene infiltrados alveolares, y esto es una enfermedad inducida por los mismos anticuerpos en relación con los antígenos, bien sea de la sangre con el paciente o los antígenos del paciente con la sangre que se administra. Sobre todo los glóbulos blancos del concentrado, que si no se ha hecho la depuración de los glóbulos blancos, ustedes pueden tener estos infiltrados alveolares. Fíjense ustedes, aquí nosotros tenemos un patrón que parece crazy paving. Busquen el patrón de pavimento loco, crazy paving. Fíjense que si nosotros vemos esta imagen aquí, bueno, esto puede ser cualquier cosa. Puede ser edema pulmonar, puede ser COVID, pero esto es una hemorragia alveolar aguda por un Wegener o una poliangitis pulmonar. Estos casos coinciden con sedimento nefrítico en la orina. Pueden tener hipertensión, pueden tener hematuria y pueden tener cilindros en la orina, de tal manera que puede coincidir con glomerulonefritis esta variedad de infiltrados alveolares que es hemorragia pulmonar. Aquí hay un paciente que tiene una cosa que se llama BUP o neumonía criptogénica. Si ustedes pueden ver aquí un infiltrado en la base derecha que parece neumonía, pero lo que tiene el paciente es una neumonía criptogénica, en donde hay afectación del alveolo. Se forman unos cuerpos que se llaman cuerpos de Mason dentro del alveolo, produciendo consolidados alveolares, pero no es de origen infeccioso, es de origen inflamatorio.
Aquí tienen un edema pulmonar a presión negativa en un paciente en terapia intensiva. En quirófano, que se le saca el tubo antes de tiempo. El paciente hace presiones negativas muy altas a glotis cerrada, un paciente de 17 años, y las presiones negativas a menos 70, menos 80 pueden originar este infiltrado alveolar que ustedes ven aquí, que parece neumonía, pero es edema pulmonar a presión negativa. Esta paciente fue una paciente que recibió nitrofurantoína por muchos meses. Fíjense que tiene infiltrados alveolares difusos. Esto parece neumonía multilobar, pero lo que tiene el paciente es un infiltrado alveolar difuso originado por nitrofurantoína. Esta paciente es una paciente con una ornitosis. Fíjense que tiene infiltrados alveolares en la base derecha, con afectación pleural también. Es una fiebre de perico u ornitosis que se ve en pacientes que tienen pájaros o loros en las casas. Pueden dar un infiltrado alveolar que es neumonía, pero es una neumonía diferente a la neumonía de la comunidad. Esto también se los traje porque últimamente hemos visto casos de afectación alveolar por uso de vapeo, y aquí pueden ver diversas variedades de afectación pulmonar. Pueden ver neumonitis por hipersensibilidad, neumonía lipoídica, neumonía linfocitaria, daño alveolar difuso. Y fíjense ustedes que las radiografías son difícilmente uno puede hacer diagnóstico, porque esto puede ser bacteriano, o puede ser micótico, o puede ser tuberculosis, o puede ser injuria pulmonar por vaping, de tal manera que la radiografía es sensible pero no es específica. Aquí hay una foto de un paciente que tiene una neumonía por COVID-19. Fíjense el patrón en Crazy Paving, patrón subpleural a predominio de las bases en vidrio esmerilado. Yo le pregunté al doctor Luis Carlos, me dice, no, José, eso es una cuestión intersticial. Puede haber afectación alveolar también, puede haber condensación alveolar, pero lo que da el COVID es más que todo un patrón en vidrio esmerilado tipo Crazy Paving, para lo que lo revise. Este paciente tiene el corazón un poquito grande por lo demás. Acuérdense que puede haber miocarditis en pacientes con COVID. Esto es un caso ocasional, pero es importante recordarlo, de pacientes con infiltrados alveolares y derrame pleural. Esta es una enfermedad por antivirus. Fíjense que el antivirus tiene espículas parecidas al coronavirus y se pega igualito. Yo no sé si es a través del receptor angiotensina 2, pero da un cuadro pulmonar fatal. Puede producir una mortalidad de 50%. El periodo de incubación es más largo, hasta 14 días, a diferencia del COVID, que puede estar entre 3 y 7 días más o menos. Y aquí aparece la inmunoglobulina M y después aparece la inmunoglobulina G, que ocurre para la mayoría de las enfermedades virales. Primero la IgM y después la IgG. El tiempo, se llama virus sin nombre, y un cuadro de insuficiencia respiratoria fulminante por antivirus. Criterios de severidad, ya ustedes lo saben, les puse la pregunta del CUR 65, si el paciente tiene confusión, si tiene elevación del BUN, si está taquipneico, si tiene infiltrados multilobares, si está hipoxémico, si está hipotenso, si tiene acidosis láctica, si está acidótico, si está hiponatrémico y si tiene edad avanzada. Esos son criterios de severidad para neumonía, como el caso que nos ocurre. Esta paciente se hospitalizó, se le administró ceftriaxona más acitromicina, pero empeoró, desarrollo infiltrados alveolares múltiples, hipotensión persistente, elevación de la creatinina, empeoramiento de la hipoxemia, y la paciente tenía requerimientos de traslado a terapia intensiva, pero los familiares manifestaron que era conveniente dejar a la paciente tranquila, y se aplicaron medidas paliativas y de confort en la habitación. No fue llevada a terapia intensiva. Una broncoscopia que le hicimos no demostró gérmenes. A veces, la sensibilidad no es 100%. A veces un paciente que recibe antibióticos, ustedes pueden no conseguir nada en el lado bronquial, pero muchas veces sí consiguen una bacteria emergente, pueden conseguir una estenotropomona, pueden conseguir pseudomonas, pueden conseguir estafilococo coagulasa negativo, o pueden conseguir hongos o aspergillus u otros hongos que son importantes.
Bueno, ¿por qué un paciente no responde? Porque el organismo está realmente correctamente identificado, pero la respuesta al antibiótico no es apropiada, puede haber resistencia al antibiótico, la dosis puede ser equivocada, no se administra el antibiótico adecuado, muchas veces hay una infección solapada en otro sitio, puede haber abscesos que hay que drenar el pus, en el caso de empiema, el paciente puede tener un cuerpo extraño. El organismo causal no es determinado y en la terapia empírica no sirve. La causa es no infecciosa, como vimos tantas cosas que pueden dar infiltrados neumónicos de apariencia neumónica y no es neumonía, fiebre inducida por drogas y presencia de una infección no reconocida. Por ejemplo, un paciente puede tener colecistitis acalculosa o puede tener una pielonefritis o puede tener un absceso hepático y resulta que nosotros estamos tratando una enfermedad pulmonar pero no estamos tratando la otra. De tal manera que si el paciente persiste con la fiebre o la leucocitosis, además del problema pulmonar, pensar si el paciente puede tener enfermedad en otro sitio. El CUR 65, ya lo saben, mide el estado mental, el nitrógeno de la urea, la frecuencia respiratoria, si el paciente es hipotenso y si es mayor. Si tiene, mientras más puntos tenga, el pronóstico es peor. Y fíjense ustedes que como esta paciente que tenía una neumonía severa, tenía indicaciones de ir a terapia intensiva, que siempre es una decisión que se tiene que conversar con la familia. Este es otro índice de severidad donde mide la relación presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno. Mientras más baja esté, el paciente está peor. Si tiene plaquetas bajas es peor, si tiene elevación de la bilirrubina es peor, si tiene hipotensión que requiera vasopresores es peor, si tiene Glasgow más bajo es peor y si tiene insuficiencia renal es peor. De tal manera que si nosotros combinamos y sumamos estos factores que muchas veces ocurren en pacientes de edad avanzada que hacen insuficiencia de varios órganos con afectación hematológica, el pronóstico es peor. Estos pacientes pueden progresar a distrés respiratorio del adulto, un cuadro con una mortalidad cercana al 40%. ¿Cuáles son los criterios? Un infiltrado pulmonar en los últimos 7 días, infiltrados alveolares en ambos pulmones que hacen pensar en edema pulmonar, la categorización de la severidad de acuerdo a la relación presión arterial de oxígeno sobre FiO2 o saturación de oxígeno sobre FiO2. Si está por debajo de 200, si está por debajo de 100, es peor. O sea, mientras más requerimientos de oxígeno requiere un paciente y la presión arterial de oxígeno esté más baja, el paciente está peor. Y esto es lo que ocurre en pacientes que tienen distrés respiratorio severo o que tienen distrés respiratorio por cualquier causa. Llegan a un nivel de oxigenación muy bajo y estos pacientes requieren ventilación mecánica con una mortalidad muy alta. Y deben tener PIB. O sea, esta relación PaO2-FiO2 debe ser siempre con un PIB al menos de 5 para que cumplan los criterios de Berlín. Fíjense que no se habla de la presión capilar pulmonar. Por definición, el distrés respiratorio del adulto era cuando la presión capilar pulmonar debería estar por debajo de 15 centímetros de agua, 15 milímetros de mercurio. Pero fíjense que en los criterios de Berlín no aparecen. ¿Por qué? Porque a veces puede existir las dos cosas. Un paciente puede tener miocardiopatía o puede tener una miocarditis o puede tener cardiopatía isquémica. Pueden tener la presión capilar pulmonar alta por disfunción del ventrículo izquierdo y pueden tener distrés respiratorio del adulto. De tal manera que en la definición de Berlín no entra el diagnóstico, la determinación de la presión capilar pulmonar, aunque la definición inicial era así. Muchas causas extrapulmonares generan distrés respiratorio del adulto. La sepsis de origen no pulmonar, el trauma torácico o no torácico, la pancreatitis, las quemaduras, la sobredosis de drogas, los productos de transfusión sanguínea, como vimos en el TARALI, el bypass cardiopulmonar y el edema de reperfusión después de trasplante pulmonar.
Y como vimos en este caso, la neumonía como un factor muy importante de distrés respiratorio del adulto, cualquiera que sea la causa. La aspiración de contenido gástrico, que la vemos en nuestros pacientes ancianos con problemas del sensorio, la contusión pulmonar, la injuria por inhalación, que se puede ver después de someter a un paciente sometido a inhalación de humo, incendios, uso de polietileno, incendios en los hogares o guardabosques o bomberos pueden hacer distrés respiratorio del adulto, y en el ahogamiento o en el casi ahogamiento, bien sea por agua dulce o por agua salada, los pacientes hacen distrés respiratorio del adulto. Fíjense ustedes que uno de los problemas que es importante es que la infiltración alveolar no es homogénea. Ustedes pueden tener áreas ventiladas, pero pueden tener áreas colapsadas, como ocurre en este caso, que esto está lleno de líquido. Cuando hacen la determinación de oxiglucosa, fíjense que no hay mucha correlación. ¿Por qué? Porque los infiltrados inflamatorios son pequeños aquí y lo demás es agua pulmonar. Esto determina la no homogeneidad en los infiltrados alveolares, y el hecho de que un pulmón esté colapsado y en el otro esté ventilado, que se pueda generar problemas con la ventilación mecánica, que ya vamos a ver. Fíjense ustedes que igual como en la neumonía, el agente causal, fíjense que la membrana alveolocapilar es muy delgadita. Aquí están los neumocitos tipo 2 que produce el surfactante, y es una membrana muy delgada por donde difunde el oxígeno. Pero si ustedes llenan todo este alveolo de sustancias inflamatorias generadas por un macrófago activado, que a su vez llama al polimorfo nuclear, y se producen toda esta cantidad de mediadores químicos, interleuquina, interferón, TNF, sustancias reactivas de oxígeno, mieloperoxidasa, sustancias de adhesión, generan toda esta inflamación que, entre otras cosas, puede generar trombosis. O sea, no solamente aumento de la permeabilidad, sino trombosis, agravando la relación ventilación-perfusión, de tal manera que este cuadro inflamatorio puede ser secundario a la neumonía. No solamente es el COVID el que lo da. Cualquier insulto, aún siendo extrapulmonar, puede generar distrés respiratorio del adulto. Y en la fase proliferativa, cuando la reparación no es adecuada, el paciente lo que tiene es un grado de fibrosis, y ese paciente puede quedar con secuelas definitivas cuando es destetado de la ventilación mecánica y es egresado de la terapia intensiva. De tal manera que tendremos que ver a futuro cómo es el comportamiento de los pacientes que tuvieron un distrés respiratorio en esta epidemia tan terrible que hemos tenido, cuál es el comportamiento a futuro, si estos pacientes se van a recuperar ad integrum o van a quedar con secuelas de fibrosis residual. Cuando existe la fase proliferativa inicial, en este caso, cuando se descarta que hay infección, ustedes pueden dar esteroides, pero eso para el distrés respiratorio del adulto, pocos días y a cantidades pequeñas, más o menos 1 miligramo por kilo de peso de prednisona o de metilprednisolona. En el COVID no se sabe, aunque la terapia de manera compasiva también se está utilizando. Esto es para explicar, bueno, más o menos lo mismo. Aquí tienen el macrófago, aquí tienen el virus que se conecta con el receptor de angiotensina 2. La angiotensina 2 queda libre, y probablemente la angiotensina 2 libre es lo que va a originar en parte la inflamación que existe en el COVID, en la infección por COVID-19. Pero es muy parecida esta afectación pulmonar, muy parecida a la que originan las bacterias dentro del pulmón. Aquí ven la heterogeneidad de un paciente con distrés respiratorio, y lo que en un cartoon, en una diapositiva que más o menos demuestra, fíjense ustedes cómo tiene que estar el alveolo libre, y aquí esto se llena de líquido proteico denso, se destruye el surfactante y se incapacita la transmisión de oxígeno del alveolo al capilar por pérdida del surfactante. Los hallazgos de biopsia pulmonar, que son aquí porque es por COVID, pero muchas veces la membrana hialina es un cuadro que se ve en cualquier paciente que hace distrés respiratorio del adulto.
Aquí hay proliferación de neumocito tipo 2, membrana hialina, tapones mucosos y una infección muy severa. ¿Cómo debemos tratar a estos pacientes? Bueno, se debe reconocer y tratar la causa subyacente en caso de infección bacteriana o en caso de afectación en otro órgano. Hay que identificar y tratar la infección mientras más rápido mejor. Se debe limitar el daño pulmonar utilizando una estrategia que lleva frecuencias bajas y volúmenes corrientes bajos. Recuerden ustedes que el ventilador debe hacer más o menos lo mismo que hace uno en una respiración normal. Si ustedes respiran, ustedes meten más o menos 350 cc por cada inspiración, y ustedes tienen que restarle a eso el espacio muerto, que es más o menos el 20% del volumen inspiratorio. Estos pacientes deben manejarse a volúmenes bajos y a frecuencias bajas para evitar altas presiones finales en el ventilador. Usar PIP temprano, ser liberales con el PIP, dar la menor fracción inspirada de oxígeno para mantener una saturación mayor del 90%, utilizar con juicio líquidos intravenosos, porque recuerden ustedes que al tener edema pulmonar, la administración de líquidos puede agravar el edema pulmonar. Evitar volutrauma, evitar atelectrauma y evitar biotrauma. El volutrauma son volúmenes altos que producen injuria del epitelio alveolar y aumento de la inflamación. El mismo ventilador puede originar traslocación bacteriana. Y el atelectrauma, cuando utilizan volúmenes muy bajos sin PIP, la apertura y el cierre del alveolo genera desnaturalización del surfactante. Y considera la parálisis muscular para evitar asincronía y la injuria por el ventilador. ¿Por qué? Porque si el paciente está por cuenta de él y está con el ventilador, muchas veces cuando se suma el esfuerzo inspiratorio del paciente con el del ventilador, se pueden alcanzar presiones mucho mayores a 30 centímetros de agua, que originan daño alveolar muy severo y puede complicar la infección inicial. Aquí está el atelectrauma que ustedes ven aquí, por ejemplo, cuando el paciente tiene volúmenes muy bajos y no se utiliza PIP. Cada vez que este alveolo entra aire y se distiende, genera aumento de la permeabilidad y genera injuria alveolar. Y lo mismo cuando un paciente está sobredistendido. La sobredistensión alveolar puede producir también, además de lo que vimos anteriormente, la inflamación tan severa originada por el insulto bacteriano o viral, puede agravar el problema, de tal manera que en muchos pacientes también hay daño originado por el ventilador y no solamente por el agente bacteriano. Cuando la relación PaO2-FiO2 es por debajo de 120, el paciente es muy severamente enfermo, hay que ponerlo boca abajo. ¿Por qué? Porque mejora la subdistensión alveolar y mejora el reclutamiento alveolar. Estos pacientes van a requerir menores, aquí en el ventilador, menores presiones inspiratorias, y se pueden manejar con volúmenes corrientes más bajos y con frecuencias más bajas. Estos pacientes tienen que estar sedados y tienen que estar relajados para que no estén luchando con el ventilador. Si el paciente sigue peor y a pesar de la posición prona sigue teniendo el paciente hipoxemia refractaria, se puede utilizar membrana extracorpórea, que lo que consiste en sacar sangre por vena femoral, administrarla por vena yugular interna, y a través de una bomba y de un sistema de oxigenación el paciente se oxigena y se evitan las presiones altas en el ventilador que originan mayores problemas, como habíamos visto. En esta paciente pues se demuestra un curso complicado de neumonía, en una paciente en donde existen factores clínicos adicionales de riesgo, edad avanzada, urea limítrofe, hiponatremia, comorbilidad. El médico debe estar en capacidad de identificar los problemas, de individualizar la terapéutica y de establecer los diagnósticos diferenciales a que hubiera lugar y los factores de comorbilidad que pudieran existir. De tal manera que la neumonía puede ser también un cuadro benévolo con el paciente, pero en ocasiones puede conducir a una caída progresiva
con desarrollo de insuficiencia respiratoria irreversible y muerte. Entonces podemos ya oír las preguntas que el auditorio tenga a bien plantear. Dice una, doctor, ¿por qué los inhibidores de protones generan neumonía? Los inhibidores de protones generan neumonía porque aparentemente la presencia de la alcalinización del jugo gástrico favorece la translocación bacteriana. Los estudios doble ciego que se han hecho cuando se utiliza placebo con uso de inhibidores de bomba protónica como omeprazol, lo que se ha visto es que estos pacientes tienen mayor incidencia de neumonía. Probablemente la colonización a nivel de la garganta es mayor, probablemente porque el jugo gástrico, un pH ácido por debajo de 2, probablemente de alguna manera favorece que no exista la aparición de bacterias. Pero lo que se sabe es que la utilización de sustancias, a excepción del sucalfato, para mejorar, para reducir la incidencia de úlceras de estrés en terapia intensiva, pueden producir mayor incidencia de neumonía nosocomial. De todas maneras, en los últimos estudios que se han hecho controlados, no se ha demostrado que el uso de inhibidores de bomba protónica reduzcan las úlceras de estrés, de tal manera que eso ha cambiado también, y lo que se recomienda, si se va a utilizar algún medicamento para reducir la incidencia de úlceras de estrés en terapia intensiva, es dar sucralfato y no las otras sustancias que usualmente se utilizan. Buenos días, doctor. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la toxicidad de la nitrofurantoína. Quería saber si esto era un efecto que se originaba como o un poco con del medicamento uso excesivo del sé que la nitrofurantoína se usa con frecuencia. Sí, la nitrofurantoína tiene un mecanismo de acción de toxicidad que puede ser o idiosincrático o puede ser dosis, relación a la dosis. En la idiosincrasia la respuesta no tiene que ver con la dosis, pero cuando es dosis dependiente, en la medida en que ustedes le ponen a un paciente nitrofurantoína por mayor tiempo, la incidencia de afectación pulmonar es mayor. De tal manera que si ustedes revisan la literatura de nitrofurantoína, lo que se recomienda es darla por periodos cortos. Pero tenemos el mal juicio o la mala práctica de que vemos un paciente, sobre todo en infecciones urinarias recurrentes en pacientes ancianos o pacientes que requieren utilizar sonda vesical o pacientes que tienen vejiga neurogénica o cualquier otra cosa, los urólogos dan, y los médicos internistas también, dan nitrofurantoína por tiempo prolongado, y lo que se sabe es que hay una relación dosis-efecto de toxicidad pulmonar. La toxicidad pulmonar por nitrofurantoína puede ser mortal. Da un cuadro de fibrosis pulmonar irreversible. De tal manera que la recomendación es dar nitrofurantoína por cortos periodos o de manera intermitente. Pero no someter a un paciente, tómese la nitrofurantoína por 4 meses. Eso no debe ser. Doctor, yo tengo una pregunta. Es sobre la insuficiencia respiratoria. O mejor dicho, el síndrome de distrés respiratorio del adulto y en relación al COVID-19. Porque en cuanto a las imágenes, en primer lugar se ven relativamente parecidos y bueno, obviamente hay casos en los que se solapan el cuadro debido al COVID, terminan generando el síndrome de distrés respiratorio. Por supuesto en la clínica prela, si yo tuviera un paciente así que está generando hipoxemia cada vez más severa, yo lo empezaría a asociar a síndrome de distrés respiratorio. Pero en cuanto a la parte radiológica, ¿hay alguna forma de saber
Fíjate, el paciente está presentando el síndrome de estrés asociado al COVID, por lo que digo, que las imágenes pueden ser un poco... Sí, fíjate, lo que se sabe es lo siguiente. Tú puedes tener un paciente asintomático con infiltrados alveolares. Cuando se han hecho estudios de tomografía en pacientes que tienen COVID, que tienen enfermedad muy benigna o inclusive asintomáticos con prueba positiva, estos pacientes pueden tener infiltrados alveolares sin síntomas. Ese es un grupo de pacientes. Otro grupo de pacientes pueden hacer... la otra cosa importante es que cuando los hallazgos radiológicos son muy sensibles, pero son muy poco específicos. ¿Qué significa esto? Que si ustedes agarran grupos de radiólogos que se han hecho en Estados Unidos, un grupo de radiólogos ven las radiografías y dicen esto es COVID-19. Pero cuando le hacen la prueba es negativa. O sea, el paciente tiene un cuadro pulmonar radiológico que parece COVID, pero no es COVID. Los pacientes con distrés respiratorio del adulto asociado al COVID, el mecanismo, claro, aquí hay algunas cosas en relación con la enzima convertasa, y es si la angiotensina 2 dentro del pulmón puede generar un cuadro inflamatorio adicional, porque la angiotensina puede producir problemas en el endotelio. Ella no se une al receptor y queda libre. ¿Por qué? Porque el receptor está ocupado por el coronavirus. Pero el cuadro, digamos la etiopatogenia, en las autopsias hay membrana hialina, hay infiltración de linfocitos. Acuérdense que se activa el CD4 y el CD8, los virus activan los linfocitos. Pero es un cuadro que a menos que se haga, digamos, el análisis con microscopía electrónica, pero el cuadro es un cuadro de distrés respiratorio del adulto, en donde hay aumento de la permeabilidad por activación del macrófago y hay trombosis. O sea, eso de la trombosis no es una cosa nueva. Ha habido ensayos clínicos previos en distrés respiratorio del adulto dándole anticoagulantes a los pacientes. Y los estudios tampoco son absolutamente convincentes. No hay en distrés respiratorio del adulto ninguna terapia que funcione, excepto tratar el germen que se identifica, utilizar volúmenes bajos, utilizar frecuencias bajas, utilizar fracciones inspiradas lo más bajo que se pueda. ¿Por qué? Porque el oxígeno por encima del 60% es tóxico para el pulmón. Ustedes agarran un conejo y lo someten a ventilación invasiva y le ponen 100% de fracción inspirada, y esos conejos tienen distrés respiratorio del adulto y membrana hialina al otro día. ¿Por qué? Porque el oxígeno es muy tóxico. Fíjense ustedes que el aire ambiente tiene 21%, nosotros no tenemos 50% en el aire ambiente de oxígeno, tenemos 21%. Entonces, el objetivo es oxigenar a los pacientes con la menor fracción inspirada, el menor volumen corriente, la menor frecuencia respiratoria, el PIB liberal, hasta que no se alcance una presión meseta por debajo de 30, o sea, ese es el objetivo, y de esa manera podemos nosotros mejorar a este paciente. Pero los demás tratamientos, digamos, el uso de esteroides, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, el uso de fibronectina, el uso de surfactante que se utiliza en el distrés respiratorio del recién nacido. Recuerden ustedes que este distrés respiratorio del adulto es igual al distrés respiratorio del recién nacido, cuando no tiene maduración pulmonar y no tiene surfactante. En los niños sí funciona el surfactante, pero en los adultos no. Inclusive se llegó a utilizar proteína C activada. Recuerden ustedes que en el sistema fibrinolítico hay proteína S y proteína C. La proteína C se utilizó en sepsis como un fibrinolítico y resulta que se tuvo que suspender el tratamiento porque no dio resultado, la mortalidad fue mayor. Igual con anti-TNF. Bueno, es que el problema es una inflamación muy grande dentro del pulmón para poder ser. Uno quisiera tener una terapéutica efectiva y mágica, pero no, después de ese desorden pulmonar es muy difícil poder recuperar al pulmón, a menos que sea por el propio organismo y por una terapia que sea lo suficientemente conservadora para no hacer más daño con el ventilador. ¿Cómo se hidrata un SBRA? Pregunta uno de los muchachos. Fíjate, el problema, lo ideal con estos pacientes es, bueno, obviamente, ustedes tienen que
orientarse por los valores del paciente, por los electrolitos, cómo tiene la creatinina, y usualmente lo que uno debe hacer es darle a un paciente 1 litro de agua más la orina que produzca por las pérdidas insensibles. Uno tiene pérdidas de agua insensible que la debe sustituir, que más o menos se calcula en 1000 cc. Pero yo creo que lo importante es mantener al paciente si se puede medir la presión venosa central, tener la presión venosa central más bien en niveles bajos de 2 o 3 centímetros de agua. Medir el gasto urinario, ¿verdad? Y dar más o menos 1000 cc más el gasto urinario. En algunos pacientes, porque muchas veces los tratamientos son empíricos, a veces si el paciente tiene agua pulmonar, uno cree que puede haber un factor adicional de sobrecarga hídrica por afectación del ventrículo izquierdo. A estos pacientes se les pueden dar diuréticos, pero lo importante es no dar más, yo diría 1500 cc por 24 horas. Si el paciente es mucho, pues a lo mejor disminuirlo, y si es poco, aumentarlo, orientándose también por los niveles de BUN y de creatinina. Si el paciente tiene un riñón indemne, si el paciente tiene compromiso renal, la cuestión es más difícil. En algunos casos también, cuando hay hipotensión severa y uno no sabe dónde está parado, a veces hay que hacerles exploraciones utilizando catéteres de flotación a nivel del lecho vascular pulmonar distal y ver cuánto tienen los pacientes. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una presión capilar pulmonar en 24, eso puede indicar que el paciente tiene un componente cardíaco asociado. Si el paciente tiene cuñas más bien por debajo del 15 o menores, y el paciente está inestable, está taquicárdico, hipotenso, ustedes pueden darle un reto de líquido. Significa que ustedes pueden expandir al paciente poniéndole 200 cc de cristaloide, bien sea Ringer lactato o solución salina, y ver el comportamiento del paciente en relación a normaliza la presión arterial y no hace mayor hipoxemia, bien sea midiendo los gases arteriales o por oximetría. Ustedes pueden tener más liberalidad en relación con los líquidos. Dicen del caso clínico que para una conducta de UCI, ingreso o no UCI, conexión a ventilación invasiva no invasiva, que si ese caso le pudieras aclarar si había hipercapnia en el paciente. Fíjense, bueno, en general eso sirve no solamente para esta paciente, sino para cualquier paciente. Es importante registrar, esta paciente era una paciente fumadora, y es importante saber si los pacientes tienen retención de CO2 o no. ¿Por qué? Porque por eso es que los casos hay que individualizarlos. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede manejar un CO2 de 50 a 55 y eso ser normal. De tal manera que es importante en estos pacientes tener en cuenta si hay una función pulmonar previa, una espirometría que nos dé una orientación de cómo tiene la relación FB1-FBC, cómo tiene el FB1, si el paciente tiene alguna categorización de acuerdo al GOLD de EPOC. ¿Por qué? Porque en esos pacientes nosotros tenemos que ser un poco más conservadores con el uso de los parámetros ventilatorios. Una de las cosas terribles que ocurren en los pacientes con EPOC es hiperventilarlos y que bajen el CO2. O ponerles mucho oxígeno. ¿Por qué? Porque si esto, acuérdense ustedes que, bueno, aquí estamos, la cuestión es complicada, pero normalmente la ventilación alveolar está determinada por el CO2, no por el oxígeno. Fíjense que el CO2 va de 35 a 45, en cambio el oxígeno puede ir de 70 a 120. De tal manera que el centro ventilatorio está regido por el CO2. Por cada milímetro de mercurio que sube el CO2, aumenta la ventilación alveolar en 1 litro, en condiciones normales. Cuando un paciente tiene un CO2 alto, en 50 o en 55, estos pacientes no se rigen por el CO2, sino se rigen por el oxígeno. Es decir, lo que activa el sistema respiratorio es la hipoxemia, no la hipercapnia.
¿Qué quiere decir con esto? Que estos pacientes tienen que ser manejados de manera conservadora con flujos nasales a baja concentración o a baja FiO2. Es decir, un paciente tiene 55 de PCO2 y 55 de PO2, póngale 1,5 litros de oxígeno. ¿Por qué? Porque si ese paciente tiene 90% de saturación, va en góndola. No tienen por qué llevarlo a 97. ¿Por qué? Porque el oxígeno a dosis altas es tóxico y porque el oxígeno en pacientes con EPOC hace que el paciente retenga más CO2, ¿verdad? Porque el mecanismo para estimular el centro respiratorio es la hipoxemia. En esta paciente, el CO2 estaba normal, la presión de oxígeno estaba alrededor de 65. Ustedes deben utilizar un CPAP sobre todo, o un BiPAP, sobre todo cuando hay hipoventilación. Si el paciente tiene CO2, pacientes con EPOC pueden tener no hacen trastornos de conciencia, sino cuando el CO2 llega a 70 a 80 milímetros de mercurio. Pero si un paciente tiene mucho trabajo respiratorio, tiene contractura esternocleidomastoideo, tiene depresión de los intercostales, tiene un CO2 en 55, está polimneico con ventilación superficial. Recuerden ustedes que mientras más ventilación superficial tengan, más espacio muerto tienen y más CO2 van a acumular. En estos casos, utilizar B-level a presiones inspiratorias primero bajas, ponerle 12 o 13 IPAP, 4 o 5 EPAP e irlo titulando con gases arteriales, con oximetría y ver el paciente clínicamente a ver si mejora el trabajo respiratorio. O sea, un par de minutos en lo que es infecciones en pacientes con inmunocompromiso. Hay 2 preguntas de VIH que están haciendo, de orientación diagnóstica y con ello tratamiento. ¿El tratamiento es empírico o en los inmunocomprometidos? Fíjate, yo debo esperar validar el bueno, yo creo que fíjate, los pacientes que tienen HIV y reciben tratamiento retroviral, el comportamiento es igual que un paciente normal, pues no hay que hacer ninguna consideración de rigor allí. Cuando un paciente tiene una inmunosupresión porque está tomando azatioprina o está tomando ciclofosfamida o está tomando esteroides, entonces es muy importante en estos casos, si el paciente está infiltrados alveolares, si se puede tomar una muestra de esputo es ideal, pero si no, el paciente debe ser sometido a broncoscopia virgen, o sea, es decir, antes de recibir antibióticos. Lo ideal es tomarle la muestra a estos pacientes cuando el paciente llega con infiltrados alveolares en una neumonía muy severa, si está inmunosuprimido, porque tenga cáncer, porque tenga HIV, porque es un paciente diabético, porque el paciente recibió antibióticos previamente y no ha mejorado, porque el paciente tenga medicación inmunosupresora. Lo ideal, no sé si Luis Carlos está de acuerdo conmigo, pero lo ideal es hacerle broncoscopia para hacerle lavado bronquial, lavado broncoalveolar y analizar la muestra, porque a veces podemos tener un paciente con tuberculosis, o podemos tener un paciente con una aspergilosis, o podemos tener un paciente con pseudomonas, o podemos tener estreptococos, podemos tener proteus, o podemos tener bacterias gram negativas o Pneumocystis carini. El Pneumocystis carini da un patrón también crazy paving, por eso es que y es un patrón alveolar difuso, de tal manera que da aumento la LDH, o sea, la LDH no solamente se aumenta en COVID-19, porque ahora todo paciente que tenga ferritina alta, LDH alta y dímero de alto es COVID, no, pueden ser marcadores de inflamación en cualquier enfermedad pulmonar aguda de origen infeccioso. Eso, la ferritina puede existir como un reactante de fase aguda. Y la LDH se eleva en la infección pulmonar y se eleva muy importante en Pneumocystis carini. De tal manera que usted ve un infiltrado tipo crazy paving y la LDH está normal, probablemente eso no es Pneumocystis carini. Puede ser otra enfermedad, pero no Pneumocystis carini. Hay una pregunta que vamos a salirnos un poco y volvemos a entrar. Ellos dicen que hay bastante información, pero que recordemos que ellos son están haciendo el rural, pues. Entonces,
¿cuáles serían el manejo que ellos deberían saber inicial como médicos rurales en un tema de mitigación contingencia COVID? Fíjense, yo creo que lo importante ahí es lo siguiente. Si el paciente está bien, la saturación está bien, el paciente no tiene disnea, ustedes le toman la frecuencia respiratoria, el paciente tiene 16 de frecuencia respiratoria, puede tener fiebre, pero la fiebre puede ser beneficiosa para un paciente con enfermedad viral. Pero si es un paciente que está bien, lo auscultan, no hay mayor cosa, no tiene aumento del trabajo respiratorio, no tiene contractura esternocleidomastoideo, no está polipneico, la saturación de oxígeno está normal, ese paciente se puede perfectamente manejar, es mi opinión particular, con tratamiento sintomático para la casa. Si el paciente está hipoxémico, ese paciente debe recibir oxígeno y probablemente se debe hospitalizar. O, fíjense lo siguiente, si un paciente, ustedes le pueden hacer unos gases arteriales, digamos en el escenario ideal, y el paciente tiene hipoxemia con hipocapnia, o sea, tiene un PC2 en 25 y tiene un PO2 en 56, ese paciente se debe hospitalizar. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo respiratorio muy grande y muchas veces la línea entre la insuficiencia respiratoria fulminante y el que un paciente esté con un poquito de trabajo respiratorio es muy pequeña. De tal manera que si ustedes ven que un paciente tiene aleteo nasal, contractura de esternocleidomastoideo, está taquicárdico, tiene una frecuencia respiratoria por encima de 25 y la saturación la tiene entre 88 o por debajo de 90, ese paciente debe recibir oxígeno y sería mejor hospitalizarlo. En el caso de que el paciente progrese de acuerdo a la relación PaO2-FiO2 por debajo de 150, ese paciente probablemente debe estar en terapia intensiva. Y muchas veces hay que intubar al paciente antes de la descompensación mayor. ¿Por qué? Porque a veces, primero que todo, cuando uno está apurado, la diseminación del virus es mucho mayor. Si ustedes hacen una intubación programada con protección, oxigenando al paciente y evitar el desastre que se hace cada vez que un paciente está inestable, como nos ha tocado a todos y como les tocará a ustedes lidiar con los pacientes de paro cardíaco aquí en la clínica, lo ideal es anticiparse a esa insuficiencia respiratoria, ponerle al paciente una máscara con reservorio, que el paciente respire y adecuar la saturación de oxígeno y eventualmente intubarlo. A veces la intubación no es un criterio gasométrico, es un criterio clínico y eso a veces uno lo sabe. A veces uno ve que un paciente, uno dice, no, este paciente yo lo voy a intubar. ¿Por qué? Porque si pasa 2 o 3 minutos el paciente se puede morir. Ya cuando un paciente hace hipoxia y hace paro cardíaco, no solamente la recuperación es más difícil, sino que el riesgo de contaminarse es mayor. De tal manera que las intubaciones, lo ideal es que estén programadas. O sea, programar la intubación. Vamos a intubar a este paciente, se prepara el equipo, se prepara el relajante muscular, se prepara la sedación, se tiene el ventilador con los filtros adecuados y el paciente se intuba en las mejores condiciones. Esa es la respuesta. Para manejo de neumonía en la comunidad, en la medicatura, ustedes le pueden mandar al paciente doxiciclina. Si el paciente ustedes piensan que tiene una bronquitis, el esputo es purulento, el paciente debe recibir un antibiótico, le pueden dar doxiciclina. Si no lo consiguen en la farmacia, le pueden comprar en una veterinaria, le dan 100 miligramos cada 12 horas. Pueden combinar amoxicilina, clavulánico o amoxicilina sola o ampicilina sola, combinarla con un macrólido para una neumonía de la comunidad. Y le pueden dar una quinolona también, le pueden dar levofloxacina o moxifloxacina. De esta manera que esas serían las recomendaciones: un betalactámico con un macrólido, una quinolona o doxiciclina. Esas serían las recomendaciones que haríamos a un paciente que ustedes lo van a egresar en el ambulatorio. Si es COVID y está complicado, bueno, ustedes apelarán a su juicio y decidirán si el paciente lo envía a un hospital o lo envía a una clínica, dependiendo de cómo el paciente esté.
nos insisten aquí en biomarcadores de coronavirus. Hablan de procalcitonina. Sí, fíjense, es muy importante recordar que la procalcitonina no se eleva en la enfermedad viral. Si ustedes tienen infiltrado alveolar y la procalcitonina es normal, eso debe ser, un infiltrado alveolar y ustedes piensan que es neumonía infecciosa, la procalcitonina debe estar elevada. Si la procalcitonina es normal, los virus no elevan la procalcitonina. Lo que se describe es que los pacientes, cuando están sometidos a ventilación mecánica en terapia intensiva, la procalcitonina se puede elevar, pero ya ese es un subset de pacientes diferente. ¿Por qué? Porque el riesgo de neumonía nosocomial es de 1 a 3% por día. Quiere decir que si un paciente tiene 15 días y ustedes multiplican 15 por 3, ¿eso es cuánto? 45, ¿verdad? 45% de neumonía nosocomial. Ya cuando hay infección bacteriana asociada a terapia intensiva, la procalcitonina se positiviza. De tal manera que la procalcitonina, los otros marcadores de inflamación, nosotros no hacemos interleuquina 6. Sería importante pues ver si se pudiera montar aquí en la Trinidad determinación de interleuquina 6. Pero la interleuquina 6 puede estar elevada en cualquier... No solo, fíjense ustedes que cuando vimos los diagramas de estrés respiratorio del adulto, no COVID, la interleuquina 6 se eleva. La interleuquina 6 es un mediador, digamos, estereotipado en las infecciones pulmonares. No es tampoco 100% específico de que si yo tengo interleuquina 6 elevada, eso es COVID, ¿no? La prueba de COVID se hace por PCR en hisopado nasal o en secreción bronquial, y una prueba que no determina si el paciente tiene el virus, pero que lo tuvo, es la presencia de anticuerpos, bien sea IgM o IgG, en el suero del convaleciente. Eso es. Pero no hay ninguna prueba, excepto el PCR a través de hisopado nasal o hisopado faríngeo, que demuestre la presencia del virus. Hay mucha controversia. Todos los pacientes que tienen virus transmiten la enfermedad, no se sabe. ¿Se transmite la enfermedad por la orina o por las heces? No se sabe. Si hay una estructura donde tocó un paciente con COVID-19, ¿puede transmitir la enfermedad? Es posible, no se sabe tampoco. ¿Dura el virus 9 días en una superficie metálica? Es posible, no se sabe. O sea, los virus como son invisibles, no se pueden medir de manera sensible como uno hace, por ejemplo, con el lavado bacteriano, que uno hace un lavado bacteriano bronquial y el laboratorio le dice, ya está filococo. Bueno, ya, pero el virus no se recoge así. El virus hay que hacer una prueba especial de PCR, amplificación de las proteínas del virus para poderlo determinar. Es más complicado. Yo quería preguntar algo. Sí. Queríamos evaluar la posibilidad de que nos dieran una clase de ventilación mecánica, considerando que hemos hablado mucho del tema y es un tema un poco complejo, no suele ser de nuestro manejo, entonces para ver si pudiésemos traer un poco Bueno, lo ideal sería hacer un taller con un ventilador para que ustedes vieran cómo es eso. Eso lo vamos a poder organizar. Yo le voy a decir al jefe de servicio, que lo tengo aquí presente, al doctor Luis Carlos Morillo, para organizar un taller y veamos lo que es el ventilador es un aparato, digamos, que se debe. Hay muchos modelos ventilatorios. Hay modelos de volumen, hay modelos de presión, hay presión controlada, hay ASIS control, hay control total del paciente, cuando ustedes prefijan los valores en la máquina y le ponen el volumen corriente es tanto, la frecuencia es tanto y la fracción inspirada es tanto. Y el paciente lo relajan y lo sedan y el paciente está a merced de ustedes y ustedes lo pueden manejar. Pero hay otros modelos, hay liberación de presión, cuando el paciente alcanza cierta presión ya no da más volumen. Ustedes fijan la presión, por ejemplo, a 20 centímetros de agua. Ustedes manipulan el PIP dependiendo de si quieren reclutar el alveolo. El PIP es la presión positiva al final de la expiración,
que se puede utilizar en los aparatos de CPAP que se le da a los pacientes con apnea del sueño, o se puede poner en terapia intensiva cuando ustedes tienen una presión inspiratoria y al final de la expiración ustedes le dan PIP a objeto de evitar el atelectrauma. Ustedes mantienen la patencia del alveolo y los volúmenes, cuando el paciente expira, el alveolo no se cierra, sino que queda patente, de tal manera que se evita el efecto de la presión sobre la pared alveolar. Y el PIP, lo que se sabe es que estos pacientes con COVID, ustedes pueden ponerle 14 de PIP y bajarle el volumen corriente a 5 mililitros por kilo de peso. Es decir, si un paciente pesa 70 kilos, le ponen 350 de volumen corriente y le ponen el PIP liberal, se lo van subiendo, van bajando la fracción inspirada y van viendo la presión pico. La presión siempre tiene que estar por debajo de 35 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque presiones altas originan daño por el ventilador. Habrá que esperar los números de toda esta cantidad de pacientes que se han descrito o hospitalizado en otros países para ver a futuro qué cosa fue daño por el ventilador y qué cosa fue daño por el COVID, porque muchas veces eso, no sé si se los dije, pero los médicos se van a dormir y entonces el paciente queda en ventilación mecánica. ¿Qué pasa en la noche con esos pacientes? Y eso es una cuestión, digamos, de un trabajo increíble y agotador. Un paciente que un médico no puede pasar toda la noche, puede pasar una noche con un paciente al lado, pero al otro día no puede. Igualmente las enfermeras. La terapia de cúbito prono se necesita 8 personas para mover al paciente. Uno tiene que mover el cuello, los otros 4 tienen que poner las almohadas en la bilda para poderlo voltear, tienen que hablar tienen que ponerle sábanas por debajo, y esos son centenares de pacientes. Entonces, ahí hay que considerar también el atiborramiento de pacientes en terapia intensiva, la terapeuta que se hace, el cansancio del personal, el cansancio de los médicos, la situación del paciente también. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, lo que se sabe es que pacientes que tienen comorbilidad, pacientes que tienen EPOC, son asmáticos, o son alcohólicos, o son obesos, o son diabéticos, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, y entonces todo eso suma para la mortalidad. No es que es un paciente que llegó perfecto, un atleta de maratón que llegó y le dio COVID, y entonces son pacientes que tienen mucha comorbilidad. Entonces, la casuística se confunde porque hay factores dependientes del huésped. La otra cosa que se sabe es que hay fenotipos. Así como un COVID a una persona no le da nada, ni siquiera le da fiebre, ni tos, ni nada, a otro paciente lo puede matar. Y eso se ve en distrés respiratorio del adulto. Muchos pacientes con el mismo insulto, la misma pancreatitis, la misma quemadura, la misma neumonía, se mejoran, y otros hacen distrés respiratorio del adulto. ¿Por qué? Porque la expresión de los receptores, hay 40, por lo menos 40 genes implicados en distrés respiratorio del adulto. ¿Qué gen tiene uno? ¿Qué gen tiene el otro? ¿Por qué un paciente hace neumonía fulminante? ¿Por qué el otro no? ¿Por qué un paciente le dan 20 tiros y se salva? ¿Por qué un paciente se cae de 20 centímetros y se mata? Esas son cuestiones individuales. Ahora, yo creo que hay que esperar toda esta cantidad de datos que van a salir. Esto va a ser un adelanto de la medicina extraordinario. En ventilación mecánica, en terapia intensiva, el manejo de los pacientes, todas las preguntas que yo no sé, porque digamos la medicina muchas veces se hace de manera empírica. Uno la hace con la mejor intención, pero no es matemática. La medicina no es ustedes pueden tener un paciente con CUR 65 y tiene 40 puntos y el paciente se salva. Y viene otro paciente de 40 años y se muere. Ahora, los modelos matemáticos sirven para más o menos ubicar, entendernos unos y otros. Si un Glasgow es de 15 y yo le digo, tiene un Glasgow de 15, bueno, me contento porque el paciente está de maravilla. Pero no hay tampoco una definición matemática, ni un modelo matemático absoluto en COVID. No hay.
Por eso es que ustedes ven tantas cosas, que si la hidroxicloroquina, que si el remdesivir, que si la ritonavir, que si el antiinterleuquina 6, que le pongan al paciente esteroides, que le den plasma de pacientes convalecientes. Eso no hay claridad, digamos. ¿Por qué? Bueno, es lo mismo que vemos con cualquier paciente con una enfermedad severa crónica. El paciente con EPOC, ustedes le dan etiotropio o le dan formoterol y el paciente mejora. Ahora, ¿va a estar ese paciente igual que antes de que empezó a fumar? No, no se puede. ¿Por qué? Porque ya el paciente tiene 40 años fumando y ningún medicamento, por muy bueno que sea, va a poner a ese paciente como si estuviera perfecto. Entonces, eso es lo que pasa, que hay muchos factores de confusión. Yo creo que lo bueno de esto es que ha puesto a la gente a estudiar, a buscar información nueva. Ustedes como muchachos que se están formando se interesan por la ventilación mecánica, que eso es una cosa que se tiene que enseñar en los posgrados de medicina. El problema es que aquí no hay ventiladores. ¿Dónde hay ventiladores? Terapia intensiva, pero digamos, esto es una complicación. Pero bueno, yo creo que vamos a poder hacer el taller. Yo lo voy a hacer a Luis Carlos para organizarlo. Y hacemos un taller con que nos presten un ventilador para que más o menos conozcan eso presencial, pues. Eso se puede hacer.